Gordon Dow había visto la muerte en 17 países. Había apretado gatillos que acabaron con 43 vidas confirmadas y había salido del mundo de las operaciones negras hacía 6 años sin mirar atrás. Eso fue lo que le prometió a su hija Christine. Ella se lo pidió durante su graduación de instituto, que estuviera presente, de verdad presente. En lugar de desaparecer durante meses en misiones clasificadas que lo dejaban con la mirada vacía y en silencio, así que se retiró a los 48 años. Aceptó una pensión como contratista y aprendió a dormir sin un arma bajo la almohada. Reconstruía motos clásicas en un garaje detrás de su casa en Virginia. Acudía a los eventos universitarios de Christine. Aprendió a cocinar auténtica comida italiana viendo vídeos de YouTube, aunque Christine siempre se reía y le corregía la técnica. Cuando ella llevó a Alberto Andrade a casa por acción de gracias hacía 2 años, Gordon hizo lo que haría cualquier padre: una verificación de antecedentes. Alberto venía de dinero antiguo que se remontaba a generaciones de puestos diplomáticos y negocios internacionales. La familia Andrade operaba principalmente desde una pequeña pero rica nación de Europa del Este. Uno de esos países que tienen más peso del que aparentan en asuntos internacionales gracias a alianzas estratégicas y maniobras políticas cuidadas. Alberto parecía lo bastante encantador aunque algo formal. Trabajaba en el negocio de importación y exportación. De su familia, hablaba 5 idiomas y trataba a Christine como si estuviera hecha de porcelana y oro. Los instintos de Gordon, afinados tras años leyendo objetivos y entornos, le susurraban que algo no cuadraba, pero el informe salió limpio, sin antecedentes penales ni vínculos conocidos con organizaciones problemáticas, y Christine tenía 26 años. Era brillante y estaba terminando un máster en relaciones internacionales. No necesitaba que la paranoia de su padre envenenara su felicidad. «Papá, lo sé, mira», le dijo Christine aquel acción de gracias arrinconándolo en la cocina mientras Alberto charlaba con los vecinos en el salón. «Estás haciendo lo del análisis táctico, solo estás siendo padre, estás siendo un espía». Sonrió suavizando las palabras. «Lo amo, es bueno conmigo, eso es lo que importa», asintió Gordon. Se tragó sus preocupaciones y trinchó el pavó. El compromiso llegó 8 meses después. Alberto le propuso matrimonio en un restaurante con vistas al Potomac y el anillo. Probablemente costaba más que la camioneta de Gordon. La planificación de la boda ocupó el año siguiente. Christine lo quería perfecto y los Andrade no escatimaron en gastos. Volaron familiares desde Europa, reservaron la histórica finca Maffald para la ceremonia e incluso contrataron un cuarteto de cuerda que había tocado para la realeza. Gordon conoció a la familia de Alberto durante la cena de ensayo. Sus padres, Domingo y Luz Andrade, se comportaban con una elegancia aristocrática que rozaba la arrogancia. Domingo era un hombre compacto de cabello plateado y ojos calculadores que apenas reconocieron el apretón de manos de Gordon. Luz vestía solo diseño y hablaba al personal de catering como si fueran sirvientes en su casa ancestral. Los 2 hermanos de Alberto, Carlos y Miguel, eran más jóvenes e igual de pulidos. Compartiendo bromas privadas en español rápido que excluían a todos los demás, la hermana, Mandy Andrade, era distinta, callada, observadora, y cuando miró a Christine, Gordon vio algo que hizo que sus viejos instintos saltaran, una mezcla de lástima y resignación que ella ocultó de inmediato. El momento pasó y Gordon se dijo que estaba inventando amenazas donde no las había. El día de la boda llegó con un clima perfecto, una de esas raras mañanas de junio en las que la humedad aún no había convertido Virginia en una sauna. Gordon llevó a Christine hasta el altar. Su mano temblaba ligeramente sobre su brazo, su sonrisa radiante bajo el velo. Nunca la había visto tan feliz. Cuando el oficiante preguntó quién entregaba a esta mujer, Gordon pronunció las palabras y tomó asiento en primera fila junto a su exesposa Rebecca Brown y su marido Paul Hayes. A pesar de su divorcio hacía 12 años, se habían mantenido cordiales por Christine. «Está preciosa», susurró Rebecca con lágrimas ya corriendo por su rostro. La ceremonia avanzó de forma tradicional hasta los votos. Alberto dijo los suyos en ese inglés cuidadoso con acento, su voz firme. Luego Christine comenzó los suyos y Gordon notó un cambio sutil en la expresión de Alberto, un tensarse alrededor de los ojos, una rigidez en los hombros. Christine dijo: «Prometo construir una vida contigo basada en la igualdad y el respeto mutuo, ser tu compañera en todo». La mano de Alberto fue a su chaqueta. El cuerpo de Gordon reconoció el movimiento antes de que su mente consciente lo procesara. El alcance, el desenfunde, el agarre decidido. Ya estaba de pie, ya avanzando cuando Alberto sacó la daga ceremonial del interior de su chaqueta a medida. «Por el honor», dijo Alberto con claridad, «por la familia».
La primera puñalada alcanzó a Christine en el pecho. Ella jadeó, los ojos abiertos por la incomprensión. Gordon corría ahora empujando a los invitados paralizados, pero todo sucedía demasiado rápido. Alberto apuñaló una y otra vez y Christine cayó sobre los escalones del altar, su vestido blanco floreciendo en rojo. La familia Andrade se levantó al unísono, en lugar de horror, en lugar de intentar detener la carnicería. Comenzaron a aplaudir, Domingo, Luz, Carlos, Miguel, todos aplaudiendo en un ritmo lento y deliberado como si fuera una actuación retorcida que llevaban tiempo esperando. Solo Mandy permaneció sentada con el rostro enterrado entre las manos. Gordon alcanzó a Alberto tras la puñalada número 14, le agarró la muñeca. La torció con fuerza hasta sentir crujir los huesos y le clavó el codo en la sien. Alberto cayó y la daga ensangrentada resonó al alejarse. Gordon cayó de rodillas junto a Christine presionando las heridas, intentando contener la sangre que brotaba de demasiados lugares. «Papá», susurró Christine, la sangre burbujeando en sus labios. «¿Qué?». Sus ojos se fijaron en algo más allá de su hombro y se vaciaron. El resto ocurrió en fragmentos. Rebecca gritando. Paul Hayes derribando a Carlos Andrade cuando intentó acercarse con algo en la mano, otra arma que el cerebro primitivo de Gordon catalogó, invitados huyendo en pánico, alguien llamando al 911, Gordon sosteniendo el cuerpo de su hija, su sangre empapando el smoking alquilado mientras una parte distante de su mente contaba las heridas. 26, Alberto la había apuñalado 26 veces, la familia Andrade intentó marcharse. Gordon se levantó cubierto de la sangre de Christine y vio a Domingo Andrade caminando tranquilamente hacia el aparcamiento con su esposa y sus hijos. Alberto estaba siendo reducido por 3 padrinos, aún inexpresivo, aún calmado. «No van a ninguna parte», dijo Gordon con voz plana y fría. Domingo se giró y por primera vez Gordon vio una emoción auténtica en su rostro. «Desprecio. Tenemos inmunidad diplomática. Estamos protegidos por el derecho internacional». Su hija hizo una pausa eligiendo las palabras. «Un sacrificio desafortunado. Una cuestión de honor que usted no entendería. Sacrificio». La palabra salió como algo entre una risa y un gruñido. «Faltó al respeto a nuestra familia con sus votos. Intentó hacer a mi hijo subordinado. Semejantes insultos no pueden tolerarse». Domingo se ajustó la corbata que de algún modo había permanecido perfectamente anudada. «Volveremos a nuestra embajada. No puede tocarnos». Llegó la policía. Agentes federales siguieron en menos de una hora. La historia que emergió heló la sangre de Gordon. Los Andrade pertenecían a una secta fundamentalista dentro de la élite de su país, una cultura arcaica del honor que exigía obediencia absoluta de las mujeres y represalias brutales ante cualquier desaire percibido. Los votos de Christine enfatizando igualdad y compañerismo habían activado un mandato antiguo. Alberto había sido criado desde niño para priorizar el honor familiar por encima de todo, incluso de sus propios sentimientos. La boda había sido una trampa desde el principio, una historia de amor disfrazada, y no enfrentarían consecuencias. La familia Andrade tenía credenciales diplomáticas a través de la embajada de su país. Los padres figuraban como agregados culturales, los hijos como personal administrativo, una ficción, un escudo comprado con su riqueza y conexiones políticas. Pero legalmente vinculante. Cuando el FBI terminó de procesar la escena, Domingo ya había llamado a la embajada, llegaron abogados, se presentaron documentos. Gordon se sentó en una sala de conferencias de la oficina local del FBI aún cubierto de la sangre de Christine mientras un joven agente llamado Raymond Driggs le explicaba la realidad. «Señor Dao, lo siento, he trabajado casos diplomáticos antes y este es...». Driggs buscó las palabras. «Hermético, reclaman inmunidad. El Departamento de Estado ha confirmado sus credenciales. Mi hija está muerta, lo sé, y Alberto enfrentará cargos. Está detenido y estamos impugnando la inmunidad en su caso. Porque estaba fuera del recinto diplomático y cometió un delito violento». Driggs se inclinó hacia adelante con auténtica compasión en los ojos. «Pero la familia, los que orquestaron esto, los que aplaudieron, se van del país en 72 horas. No podemos detenerlos». Gordon llamó a todos los favores que tenía, amigos en el Departamento de Estado, antiguos colegas de la CIA, incluso a un senador al que había protegido en el extranjero. La respuesta siempre era la misma: manos atadas, incidente internacional, protocolos diplomáticos, no hay nada que hacer. Los abogados de Alberto lograron su liberación en 48 horas. La inmunidad también se le extendía a él por una cuestión técnica de cobertura familiar. Gordon vio las imágenes de Alberto subiendo a un jet privado en Dulles.
sus padres flanqueándolo como una guardia de honor mientras manifestantes gritaban sosteniendo carteles con la foto de Christine. El funeral tuvo lugar 3 días después. Acudieron más de 400 personas, profesores universitarios de Christine, amigos del posgrado, vecinos que la vieron crecer. Rebecca se derrumbó durante el elogio fúnebre y Paul tuvo que sacarla de la iglesia. Gordon permaneció seco y en silencio aceptando condolencias con asentimientos, su mente en otro lugar. En la recepción Malcolm lo encontró. Gordon no había visto a Malcolm en 7 años. No desde que rescataron a un periodista secuestrado en Somalia. Malcolm estaba más corpulento, más canoso, pero sus ojos conservaban la misma aguda inteligencia. Gordon, lo siento mucho. Se colocaron en un rincón del salón de la iglesia lejos de los demás dolientes. Gordon no dijo nada. Supe lo de la inmunidad, murmuró Malcolm. Dicen que es legal y justo no son lo mismo. Malcolm hizo una pausa. Estás pensando en hacer algo estúpido. Gordon miró a su antiguo compañero. ¿Me dirías que no? No, respondió Malcolm sin dudar. Te preguntaría si necesitas ayuda. Esa noche, solo en su casa, Gordon se sentó en la antigua habitación de Christine. Se había mudado hacía años pero la mantenía igual. Los trofeos del equipo de debate, las fotos de sus estudios en España, los libros de relaciones internacionales. Tomó una foto enmarcada de la mesilla. Christine con 10 años sonriendo con un diente de menos, sosteniendo un pez que había pescado en un viaje de camping a Montana. Sonó su teléfono. Número oculto. Gordon respondió. Señor Dao. Una voz femenina con acento y nerviosa. Por favor no cuelgue. Me llamo Mandy Andrade. La mano de Gordon se tensó. Estaba en la boda. Soy la hermana de Alberto. Habló deprisa. Necesitaba que supiera que intenté detener esto. Discutí con mi padre durante meses, pero en nuestra familia las mujeres no tienen voz. Quise advertir a Christine, pero me vigilaban constantemente. ¿Por qué me llama? Porque merece saber la verdad. No era solo honor. Era control. Mi padre ya ha hecho esto antes en nuestro país. 3 mujeres más que desafiaron nuestras tradiciones. Las llaman accidentes, suicidios. Alberto llevaba años siendo preparado para ser el ejecutor de la familia. Su voz se quebró. Su hija fue muy amable conmigo. No se lo merecía. ¿Dónde está usted? No puedo decirlo. Me matarían. Pero puedo decirle esto. Lo están celebrando. En la embajada hubo una fiesta anoche. Lo ven como una victoria. Un mensaje para otros que pudieran faltarles al respeto. Gordon cerró los ojos. Porque me llama de verdad Mandy. El silencio se alargó. Porque espero que les haga pagar. Espero que los destruya a todos, y cuando lo haga, por favor, su voz bajó a un susurro. Asegúrese de que sepan por qué, que entiendan que es por Christine. La llamada terminó. Gordon permaneció en la oscuridad de la habitación de su hija otra hora. Luego bajó al sótano al cuarto de almacenamiento cerrado que no había abierto en 6 años. Dentro había armas recopiladas a lo largo de una carrera en operaciones negras. Equipo que oficialmente no existía, imposible de rastrear, diseñado para situaciones donde las reglas normales no aplicaban. Hizo una lista de nombres. Malcolm ya estaba. Necesitaba especialistas, gente que entendiera que algunas misiones operan fuera de la ley, fuera de la moral, en esa zona gris donde justicia y venganza se vuelven indistinguibles. Lester Bentley era su experto en demoliciones. Ahora dirigía una mina en Colorado. Preston Robertson llevaba logística e inteligencia. Trabajaba como consultor de seguridad privada en Atlanta. Norman Greer era su médico, retirado en una clínica rural de Montana, y había un nombre más, el que Gordon juró no volver a contactar. Juan Lindsay, su antiguo comandante de unidad, el hombre que había dirigido algunas de las operaciones más oscuras de la historia reciente. Se había privatizado hacía 5 años aceptando contratos que los gobiernos necesitaban pero no podían reconocer. Era peligroso, quizá inestable, pero implacablemente eficaz. Gordon envió mensajes cifrados a todos. Las respuestas llegaron en horas. Malcolm, dime cuándo y dónde. Lester, por Christine, lo que sea. Preston, envíame el paquete de objetivos. Norman, llevaré suministros médicos. ¿Los necesitarás? La respuesta de Juan fue la más corta. Ya era hora. Esto es lo que hacemos. A la mañana siguiente Gordon llamó al Departamento de Estado por última vez. Un burócrata llamado Stuart Andrews le dio la respuesta esperada. Señor Dao, entiendo su frustración pero tenemos las manos atadas. La familia Andrade ha salido del país. Están en el recinto de su embajada en Sarabia. La inmunidad diplomática es... Entiendo, interrumpió Gordon. Gracias por su tiempo. De verdad siento su pérdida. Gordon colgó. Sacó un teléfono desechable y envió un solo mensaje al grupo cifrado que había creado.
creen que las fronteras los protegen, se equivocan, despegamos en 72 horas. Sesión de planificación mañana a las 14:00. Ubicación por confirmar, vamos a enseñarles que la inmunidad tiene límites. Miró una vez más la foto de Christine y empezó a prepararse para la guerra. La casa segura estaba en una zona rural de Virginia Occidental, una cabaña que Malcolm mantenía para situaciones como esta. Gordon llegó primero. Pasó la mañana desplegando mapas e informes de inteligencia sobre la familia Andrade que Preston ya había empezado a compilar. A las 2 de la tarde estaban todos. Malcolm miró alrededor de la mesa al equipo reunido, 5 contra un complejo diplomático en un país extranjero. Alguien más cree que esto es una locura, completamente una locura, coincidió Lester Bentley con una sonrisa sombría. Por eso funcionará. Esperan procedimientos legales, presión internacional, quizá algo de vergüenza diplomática, no una acción directa. Preston extendió imágenes satelitales. Con 39 años era el más joven, pero su mente funcionaba como un ordenador para la planificación operativa. El complejo de los Andrade está unido a la embajada de Sarabia en su capital, Valérica. Técnicamente territorio soberano, guardias armados, sistemas de seguridad, todo eso, pero he encontrado detalles interesantes. Norman Greer, silencioso y metódico, estudió las imágenes. A sus 52 años había curado a todos en algún momento. ¿Qué tipo de seguridad? Guardias locales contratados, unos 20. El ejército sarabiano no intervendrá salvo ataque directo. El personal de la embajada es mínimo, 3 diplomáticos y algo de administración. Los Andrade son el verdadero poder. Preston amplió el plano. Aquí está lo interesante. Hay una entrada de servicio para entregas. Está vigilada pero no muy fortificada. Confían más en la reputación del recinto que en defensas reales. Juan Lindsay había permanecido en silencio observando a Gordon con la intensidad que lo había hecho legendario. A sus 55 años estaba lleno de cicatrices. Delgado, portándose como un arma lista para disparar. Gordon, necesito preguntarte algo y necesito honestidad. Adelante, esto es un rescate o una eliminación. La sala quedó en silencio. Gordon sostuvo la mirada de Juan sin pestañear. Christine se fue. Nada la trae de vuelta. Esto va de justicia. Eso no es una respuesta. Asesinaron a mi hija. Lo celebraron. Viven en lujo protegidos por una inmunidad comprada creyéndose intocables. La voz de Gordon se mantuvo firme, pero algo en sus ojos hizo que incluso Juan dudara. Quiero que entiendan lo que han hecho, que enfrenten consecuencias. Como ocurra dependerá de lo que encontremos allí. Pero si surge la oportunidad, intervino Malcolm, entonces Arden. Preston asintió lentamente. De acuerdo. Planificamos para el máximo impacto. Si vamos a violar el derecho internacional, a entrar en un recinto diplomático y a arriesgarnos a la cárcel, o algo peor, entonces lo hacemos bien, hacemos que cuente. Durante las siguientes 12 horas construyeron el plan operativo. Preston había estado ocupado. Ya había confirmado que un envío de comida y suministros estaba programado para entregarse en la embajada en 3 días. La empresa que gestionaba la entrega era local, estaba mal verificada y tenía conductores a los que se podía sobornar o reemplazar. Entramos como repartidores, explicó Preston. Pasamos por la entrada de servicio, colocamos equipo de vigilancia y mapeamos el interior. Esa es la fase 1, reconocimiento. Identificamos dónde están los Andrade, sus rutinas, los patrones de seguridad. Lester señaló el edificio principal del complejo. La fase 2 es crear una distracción. El complejo tiene un sistema de generadores que alimenta su seguridad. Si falla, tienen protocolos de respaldo, pero hay una ventana de 3 minutos mientras los sistemas se reinician. Ese es nuestro punto de entrada para la fase 3. ¿Qué es?, preguntó Norman. Juan sonrió y no fue agradable. Acción directa. Sacamos a los Andrade, los llevamos a un lugar donde no puedan esconderse detrás de la inmunidad y hacemos justicia. ¿Quieres decir secuestrarlos de territorio soberano?, dijo Norman. Quiero decir recuperar a criminales que asesinaron a una ciudadana estadounidense y no enfrentan consecuencias, corrigió Juan. Semántica, pero importante. Gordon había estado callado escuchando a su equipo planear. Ahora habló. Hay una complicación. Mandy Andrade, la hermana de Alberto, me llamó, mostró arrepentimiento, dijo que intentó detenerlo. Podría ser una trampa, advirtió Malcolm. Podría, pero sonaba sincera. Si está allí, la extraemos aparte. Ella no arde con los demás. Preston tomó notas. Añade complejidad, pero es manejable. ¿Y Alberto?, preguntó Norman. Es el objetivo principal, dijo Gordon con frialdad. Los padres lo orquestaron, los hermanos lo apoyaron.
Pero Alberto sostuvo el cuchillo. Apuñaló a mi hija 26 veces mientras su familia lo aplaudía. Lo quiero vivo el tiempo suficiente para que entienda lo que está pasando. La planificación continuó durante la noche. Norman reunió suministros médicos, incluidos sedantes para controlar prisioneros. Lester empezó a preparar los materiales para sabotear el generador, nada explosivo, solo fallos precisos que parecerían problemas de mantenimiento. Malcolm se centró en armas, eligiendo armas de fuego imposibles de rastrear y opciones no letales para controlar la situación. Preston se ocupó de la parte más difícil, establecer sus identidades de cobertura y la documentación de entrada para Sarabia. El país tenía poca seguridad para el tráfico comercial, sobre todo con empresas con relaciones ya establecidas. Él ya había creado una empresa pantalla, falsificado credenciales de entrega y hackeado el sistema de programación de la empresa real para sustituir a su personal por el equipo. Al amanecer tenían un plan funcional, era arriesgado, ilegal, y los convertiría en criminales internacionales si los atrapaban, pero era sólido. Juan apartó a Gordon mientras los demás dormían unas horas. Sabes que esto termina con tu vida tal como la conoces, ¿verdad? Aunque lo logremos, aunque salgamos limpios, nunca volverás a ser el mismo. No he vuelto a ser el mismo desde que vi morir a mi hija. Eso es el duelo hablando. Esto es distinto. Esto es elegir convertirte en otra cosa. Juan lo estudió con cuidado. Ya crucé esa línea antes. No hay vuelta atrás. Gordon pensó en la habitación de Christine, en sus fotografías, en sus sueños muertos en aquel altar. Pensó en los Andrade celebrando. Mientras su hija yacía en la morgue, pensó en la inmunidad diplomática protegiendo asesinos mientras a él le decían que lo aceptara, que siguiera adelante, que dejara que el sistema se encargara de algo que el sistema ya había declarado intocable. Entonces la cruzo, dijo Gordon, por Christine, de una vez. Bien, entonces, vamos a la guerra. El vuelo a Sarabia duró 14 horas con escala en Frankfurt. Viajaron por separado, Preston y Norman en un vuelo comercial, Malcolm y Lester en un avión de carga con equipo minero, y Gordon con Juan en un charter privado. Se reunirían en Valérica, la capital, en un hotel que Preston había reservado con alias corporativos. Gordon pasó el vuelo revisando todo lo que Preston había recopilado sobre la familia Andrade. Su riqueza venía de dinero antiguo, fincas, negocios, conexiones políticas que se extendían por generaciones. Domingo Andrade no era solo un agregado cultural, era un intermediario de poder, alguien que negociaba influencia e información. La cultura fundamentalista del honor de la familia no era solo una creencia, era una herramienta de control, una forma de mantener dominio mediante miedo y tradición. El expediente de Alberto hizo que Gordon apretara la mandíbula. 3 relaciones anteriores, todas terminadas de forma repentina. Una mujer abandonó el país de inmediato. Otra se casó con alguien más a las pocas semanas. La tercera murió en un accidente de coche que los investigadores consideraron sospechoso pero no pudieron probar. Christine había sido la cuarta y la primera estadounidense, lo que significaba la primera en la que sus métodos habituales de encubrir crímenes no funcionarían tan bien, así que planearon algo público, brutal, y confiaron en la inmunidad diplomática para protegerlos, un mensaje para su propia comunidad. Esto les pasa a las mujeres que nos desafían. Este es el alcance de nuestro poder. Juan leía los mismos archivos. Esta gente es monstruosa, los monstruos tienen debilidades, respondió Gordon. Preston encontró las suyas. El complejo de los Andrade funcionaba con un horario estricto. Domingo y Luz casi no salían. Hacían negocios desde sus oficinas dentro. Alberto y sus hermanos hacían apariciones públicas, restaurantes, clubes, reuniones con políticos locales. Se sentían seguros, intocables, y en su arrogancia se habían vuelto predecibles. Mandy Andrade, según la vigilancia de Preston, salía del complejo 2 veces por semana para lo que figuraba como actividades culturales. En realidad asistía a un grupo de apoyo para mujeres que buscaban escapar de familias fundamentalistas. Preston tenía fotos de ella entrando en un edificio discreto en el centro de Valérica, permaneciendo allí 2 horas y luego regresando al complejo. Siempre iba sola, siempre los martes y jueves por la tarde. Esa es nuestra contacto interno si la necesitamos, dijo Preston. Juan observó. Solo como último recurso, lo que dije lo dije, ella no cae en el fuego cruzado. Aterrizaron en Valérica a medianoche, hora local. La ciudad era una mezcla extraña de arquitectura soviética y torres de cristal modernas, un país intentando europeizarse mientras se aferraba a viejas estructuras de poder. El hotel era de estilo occidental, anónimo, el tipo de lugar donde se alojan empresarios internacionales y nadie hace preguntas.
El equipo se reunió en la suite de Gordon a las 3:00. Preston había estado ocupado, ya había sobornado al despachador de la empresa de reparto, conseguido sus uniformes y camión, y trazado 3 rutas distintas desde el complejo para la extracción. La entrega es mañana a las 14:00, informó Preston. Malcolm y yo entramos como conductores, llevaremos microcámaras ocultas en los uniformes para mapear el interior. Gordon, tú estarás en una furgoneta de vigilancia fuera, supervisando las señales. Juan, Lester, Norman, sois nuestro equipo de respaldo y extracción. Malcolm comprobó las cámaras, cosas diminutas, apenas más grandes que un botón. ¿Cuál es la historia de cobertura si nos pillan? No nos pillan, dijo Preston sin más, pero si nos comprometen, somos contratistas contratados por la empresa de reparto, no hablamos bien el idioma y solo seguimos la hoja de ruta, torpes e inofensivos. Lester tenía otra preocupación, el sistema de generadores. Necesito acceso físico para sabotearlo bien. Eso no puede ocurrir durante una entrega. La fase 2, dijo Preston. Tenemos una ventana la semana que viene durante su mantenimiento programado. El complejo usa contratistas locales para trabajos eléctricos. Reemplazamos a uno. Eso es arriesgado, señaló Norman. Múltiples inserciones aumentan la exposición. Todo esto es arriesgado, dijo Gordon, pero lo haremos bien, lento y con cuidado. Primero reunimos inteligencia, luego golpeamos cuando sepamos exactamente dónde está cada uno. La entrega salió sin problemas. Malcolm y Preston, vestidos con los uniformes arrugados de repartidores, entraron por la entrada de servicio con cajas de comida especial que los Andrade habían pedido. Los guardias apenas miraron sus identificaciones falsas, solo les hicieron pasar al muelle de carga. Gordon observó las señales de cámara desde la furgoneta aparcada a 2 manzanas, grabándolo todo. El interior del complejo era lujo, suelos de mármol, arte caro, personal corriendo para atender las necesidades de la familia. La cámara de Preston captó un vistazo de luz Andrade dando órdenes a sirvientes en un español duro, tratándolos como animales. Luego apareció Alberto y las manos de Gordon se cerraron. El joven parecía relajado, despreocupado, riéndose de algo que dijo su hermano Carlos. Ni remordimiento ni culpa, solo un asesino disfrutando de su inmunidad. Objetivo localizado. La voz de Malcolm sonó en el auricular. Segundo piso, ala este, 3 objetivos a la vista. Alberto, Carlos, Miguel. Están en lo que parece una sala de entretenimiento, mesa de billar, barra. Televisión grande. La cámara de Preston recorrió el espacio mientras pasaban con cajas junto a la puerta abierta. Los hermanos veían un partido de fútbol, bebiendo, completamente tranquilos. ¿Y Domingo y Luz?, preguntó Gordon en voz baja. Aún no a la vista, respondió Preston, pero según el empleado que firmó la entrega, están en las oficinas del ala sur. Voy a colocar una baliza rastreadora en el pasillo principal. El dispositivo era del tamaño de una moneda, magnético, y emitiría una señal que les ayudaría a triangular posiciones durante la operación real. Preston lo dejó caer con naturalidad mientras ajustaba una caja y quedó pegado a una barandilla metálica decorativa. Completaron la entrega en 18 minutos, obtuvieron firmas y salieron. Gordon esperó a que estuvieran despejados y luego se alejó con la furgoneta, de vuelta en el hotel. Revisaron las imágenes fotograma a fotograma. El diseño del complejo ya estaba mapeado. Identificaron 12 guardias en rotación, la mayoría en entradas y perímetro. Dentro la seguridad era más ligera. Los Andrade confiaban en su estatus diplomático más que en protección física. Arrogancia, comentó Juan. De verdad creen que nadie puede tocarlos. Esa creencia se termina en 6 días, dijo Gordon. Lester, te toca. Inserción como contratista eléctrico. Mapea el sistema de generadores y déjalo listo para un fallo controlado. El equipo de mantenimiento llega a las 9:00 del próximo jueves. Confirmó Lester. Reemplazaré a uno de sus electricistas. Entro y salgo en 4 horas. Preston ya trabajaba en la siguiente fase. Cuando Lester confirme que el sabotaje está listo, hacemos una pasada más de vigilancia. Necesitamos saber sus posiciones exactas la noche del movimiento. Pienso en el viernes por la noche. Hay una recepción diplomática a la que están obligados a ir, pero los hijos suelen saltársela. Eso divide a la familia. Perfecto, dijo Malcolm. Objetivos divididos son objetivos más fáciles. Norman había estado callado, estudiando los planos. Ahora habló. La ruta de extracción es mi preocupación. Capturamos a 5 personas para prisioneros. Quizá Amandi sí coopera, y tenemos que sacarlos del país antes de que alguien se dé cuenta de lo que pasó. Eso no es una extracción rápida. Juan sonrió.
Déjamelo a mí, ya hice algunas llamadas. Tendremos un avión de carga en un aeródromo privado a 40 kilómetros de la ciudad. Una vez asegurados los objetivos, son 30 minutos en coche y estamos en el aire, y los... ¿Llevamos a dónde? Preguntó Norman. Aguas internacionales, dijo Juan. Hay un barco esperando. Lo que pase allí depende de Gordon. Todas las miradas fueron a él. Gordon miró a cada uno de sus compañeros, hombres que lo habían seguido al infierno antes, que lo arriesgaban todo por la justicia de su hija. Les damos un juicio, dijo Gordon en voz baja, no uno legal. De eso ya escaparon. Pero responderán por lo que hicieron, confesarán, entenderán exactamente por qué esto está ocurriendo, y luego hizo una pausa. Luego recibirán la misma misericordia que le mostraron a Christine. Nadie objetó. Todos habían visto las imágenes de la boda, leído los informes, entendido que monstruos estaban cazando. Los días se arrastraron. Lester se infiltró con éxito como electricista. Pasó 3 horas en los sistemas mecánicos del complejo y colocó los dispositivos de sabotaje que provocarían un fallo del generador cuando lo activaran. Informó que la seguridad seguía siendo laxa, los Andrade completamente ajenos a que ya habían sido vulnerados. Preston hizo 2 pasadas más de vigilancia confirmando rutinas. Los hermanos salían de fiesta martes y jueves por la noche. Domingo y Luz cenaban exactamente a las 19:00 atendidos por sirvientes. Mandy salía a su grupo de apoyo el jueves por la tarde, regresando a las 21:00. El viernes, el día antes de la operación, Gordon recibió un mensaje inesperado. Un texto de un número desconocido. Están planeando algo mañana por la noche. Una celebración. Ten cuidado. Era Mandy. Seguía intentando ayudar incluso desde territorio enemigo. Gordon respondió, quédate en tu habitación mañana por la noche, no salgas pase lo que pase. Aparecieron 3 puntos. ¿Me vas a decir si los vas a matar? Gordon se quedó mirando la pregunta. Al final escribió, se enfrentarán a la justicia. ¿Bien? Han destruido muchas vidas. Gracias. El equipo se reunió para el briefing final a las 18:00. El equipo fue revisado y vuelto a revisar. Armas, bridas, sedantes, comunicaciones, el dispositivo que activaría el sabotaje del generador de Lester. Preston tenía 3 rutas de escape planificadas con contingencias para cada una. Entramos a las 22:00, dijo Gordon. La recepción diplomática empieza a las 20:00, así que Domingo y Luz estarán fuera. La inteligencia confirma que Alberto, Carlos y Miguel estarán en el complejo. Entramos, aseguramos los objetivos, esperamos a que vuelvan los padres y luego los tomamos. También, ¿y los guardias? Preguntó Malcolm. No letal si es posible. Son contratistas contratados haciendo su trabajo. No vamos por ellos, dijo Gordon. Pero si se enfrentan, respondemos en consecuencia. Armas distribuidas, pistolas con silenciador, granadas aturdidoras, visión nocturna. El oscuro es nuestro. Recuerden, el objetivo es captura, no eliminación. Todavía no. A las 21:30 cargaron en 2 vehículos, una furgoneta de reparto y un sedán. El complejo brillaba contra el cielo nocturno, sus puertas cerradas pero no impenetrables. Aparcaron en un lote comercial a 3 manzanas. Chequeo de radio, dijo Preston. Cada miembro confirmó. Gordon sintió asentarse la calma familiar previa a la misión, el mismo estado al que entró decenas de veces. Pero esta vez era distinto. Esto no era por su país ni por un objetivo geopolítico. Era personal. Era por Christine. Lester, activa el fallo del generador en 3, 2, 1. Ejecuta. A una manzana de distancia, Lester presionó un botón en su dispositivo remoto. Dentro del complejo, los disruptores electromagnéticos plantados con cuidado se activaron causando una falla en cascada en el sistema de generadores. Las luces se apagaron, los sistemas de seguridad se reiniciaron en el caos. Las alarmas sonaron un instante y luego se silenciaron mientras los protocolos de respaldo intentaban ordenar lo que ocurría. Esa era su ventana. Gordon, Malcolm y Juan treparon el muro del complejo mientras Preston daba cobertura y Norman esperaba con el vehículo de extracción. Los guardias estaban confundidos, linternas barriendo los jardines, gritos por radio sobre el fallo eléctrico. Ellos se movían como fantasmas, 3 sombras con equipo táctico, la visión nocturna convirtiendo la oscuridad en claridad verde. La entrada de servicio que Lester había desbloqueado desde dentro se abrió sin problema y ya estaban dentro. Los hermanos estaban exactamente donde la inteligencia predijo, la sala de entretenimiento iluminada por luces de emergencia, discutiendo por el apagón. Alberto se veía molesto, Carlos al teléfono intentando llamar a mantenimiento, Miguel abriendo otra cerveza. Gordon entró primero,
la pistola con silenciador en su mano firme. Profesional. Manos donde pueda verlas, 3 cabezas se giraron, el reconocimiento se encendió en el rostro de Alberto. El padre de la chica a la que asesinó estaba ahora en su santuario, armado, con una muerte fría en los ojos. No puedes estar aquí, balbuceó Alberto en inglés. Esto es territorio soberano, no tienes autoridad. Tengo toda la autoridad que necesito, dijo Gordon en voz baja. Malcolm y Juan se movieron, atándoles las manos con bridas de forma eficiente. Ignorando protestas y forcejeos, apareció un guardia en la puerta. Juan lo derribó con un golpe preciso en la sien, no letal, pero totalmente incapacitado. Otro guardia dobló la esquina y se quedó helado cuando la pistola de Malcolm se centró en su pecho. Abajo, ordenó Malcolm en sarabio con fuerte acento. Al suelo, el guardia obedeció. Lo ataron con los demás, objetivos asegurados, informó Gordon a Preston. Estado de los padres, acaban de llegar a la puerta. Tiempo estimado 2 minutos. Perfecto. Gordon miró a los 3 hermanos, ahora arrodillados con las manos aseguradas. La realidad por fin rompiendo su arrogancia. Creíste que eras intocable, te equivocaste. Las puertas principales del complejo se abrieron. Voces resonaron en el pasillo. Domingo y Luz regresando de la recepción, quejándose del fallo eléctrico. Gordon y Juan se colocaron a ambos lados de la entrada mientras Malcolm mantenía a los hermanos en silencio con una mirada que prometía consecuencias. Domingo entró primero, aún con smoking, Luz detrás con un vestido de noche. Se quedaron paralizados al ver a sus hijos arrodillados y a hombres armados sobre ellos. ¿Qué significa esto? Domingo empezó. Cállate y ponte de rodillas, dijo Gordon con frialdad. Por un momento Domingo pareció que iba a resistirse, luego vio el rostro de Gordon, lo reconoció de la boda, y la comprensión floreció. Tú, el padre, de rodillas, repitió Gordon. Tenemos inmunidad diplomática. Usted no puede. Malcolm avanzó y de una patada barrió las piernas de Domingo. El hombre mayor cayó con fuerza y Luz chilló. Juan los inmovilizó a ambos con bridas mientras Gordon observaba con el rostro inexpresivo. La inmunidad solo funciona cuando la gente la respeta, dijo Gordon. Yo no. Trasladaron a la familia al garaje del complejo, donde Preston ya había metido la furgoneta de extracción por la puerta de servicio abierta. Los guardias habían sido neutralizados o encerrados en un almacén, confundidos pero vivos. Toda la operación había durado 9 minutos. Mientras cargaban a los Andrade en la furgoneta, una puerta se abrió arriba. Mandy apareció aún en bata, con los ojos muy abiertos, miró a Gordon, a su familia atada y aterrada. Y algo parecido al alivio cruzó su rostro. Vuelve dentro, le dijo Gordon en voz baja. Tú nunca estuviste aquí, no viste nada. Ella asintió una vez y desapareció. El trayecto hasta el aeródromo fue tenso. Los Andrade exigían su liberación, amenazaban con incidentes internacionales, invocaban tratados y leyes. Gordon los ignoró. En la parte trasera de la furgoneta con su antiguo equipo sintió algo que no había sentido desde la muerte de Christine. Propósito. El avión de carga los esperaba exactamente como Juan había prometido. Cargaron a los prisioneros y en 15 minutos estaban en el aire, saliendo del espacio aéreo sarabio antes de que los guardias del complejo pudieran explicar plenamente a las autoridades lo ocurrido. Ya en vuelo, con los Andrade atados en la bodega, Gordon por fin habló. Donde aterrizamos, en una isla privada del Mediterráneo, dijo Juan, propiedad de un contacto que no hace preguntas. Tendremos privacidad todo el tiempo que necesitemos y el barco anclado mar adentro. Cuando terminemos aquí, llevará a nuestros invitados a un lugar aún más privado. Gordon asintió. La primera fase estaba completa. Habían atravesado la inmunidad diplomática, extraído a 5 personas de territorio soberano y escapado sin bajas. Ahora venía la segunda fase, justicia. Caminó hasta la bodega y miró a la familia Andrade. Ellos le devolvieron la mirada con una mezcla de miedo y desafío. Alberto intentó hablar pero Gordon alzó la mano. Ahórratelo. Tendrás mucho tiempo para hablar. De hecho voy a insistir en ello. Vas a contármelo todo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo planeaste? Cada detalle. Vas a confesar. La voz de Gordon era plana, vacía de emoción. Y luego vas a pagar. La isla era exactamente como Juan la había descrito. 12 acres de matorral mediterráneo, una sola villa, sin otros habitantes. El barco frente a la costa era un antiguo carguero reconvertido para trabajos que ningún gobierno reconocería. Su tripulación, 3 hombres por los que Juan respondía, desapareció en sus camarotes cuando el equipo llegó con los prisioneros. Se instalaron en el sótano de la villa, un espacio claramente usado antes para interrogatorios.
Paredes de hormigón, desagües, sillas metálicas atornilladas al suelo. Gordon evitó pensar qué más había ocurrido allí. Separaron a los Andrade en habitaciones individuales. Norman, pese a sus reparos morales, montó un puesto médico. Era médico ante todo y vigilaría que nada se fuera demasiado lejos. Preston estableció un sistema de grabación. Todo quedaría documentado. Gordon empezó con Domingo. El patriarca estaba atado a la silla, el smoking arrugado, su porte aristocrático finalmente quebrado. El miedo nadaba en sus ojos aunque intentara ocultarlo. Esto es ilegal, dijo Domingo. Están cometiendo un delito y cuando seamos liberados, no van a ser liberados, interrumpió Gordon. Dejemos eso claro. Asesinó a mi hija. Aplaudió mientras su hijo la apuñalaba 26 veces. Lo celebró después y creyó que la inmunidad diplomática los protegería para siempre. Fue una cuestión de honor, fue asesinato. Diga la palabra asesinato. La mandíbula de Domingo se tensó. En nuestra cultura, en nuestra fe, las mujeres deben conocer su lugar. Su hija faltó al respeto a nuestra familia. Intentó hacer subordinado a mi hijo con sus votos. Semejantes insultos. Gordon se movió más rápido de lo que Domingo esperaba y le agarró la cara. Christine tenía 26 años. Tenía un máster. Quería construir una vida basada en la cooperación y el respeto. Y su respuesta fue hacer que la descuartizaran en el altar. Dígalo. Diga que la asesinó. Hice lo que el honor exigía. Respuesta equivocada. Lo que siguió no fue tortura. Gordon tenía reglas. Líneas que no cruzaría ni siquiera entonces. Pero fue interrogatorio, del que había aprendido durante 20 años en operaciones negras. Privación del sueño. Posiciones de estrés. Preguntas constantes. Rompiendo la resistencia hasta que la verdad salió. Durante 16 horas Domingo confesó todo. Como habían planeado un asesinato en una boda durante meses viéndolo como un mensaje necesario para su comunidad, como Alberto había sido entrenado desde niño para priorizar el honor familiar por encima de todo, incluso del amor, como habían estudiado la inmunidad diplomática para asegurarse protección, como ya lo habían hecho antes, 3 mujeres más en Sarabia que cruzaron a la familia, todas silenciadas, todas encubiertas. Preston lo grabó todo, cada palabra, cada admisión, cada justificación que revelaba la profundidad de su depravación. Gordon pasó luego a los hermanos. Carlos y Miguel eran más jóvenes, más fáciles de quebrar. Confesaron sus papeles, apoyar a Alberto, ayudar a planear la logística, asegurar que ningún testigo fuera creído. Se habían levantado a aplaudir porque eso era lo que la familia esperaba, lo que el honor exigía. ¿Sentiste algo?, preguntó Gordon a Carlos. Cuando la viste morir, algo. Sentí. La voz de Carlos se quebró. Sentí que hacía lo que mi padre esperaba, lo que siempre ha hecho nuestra familia. Eso no es una respuesta. No lo sé. Carlos se derrumbó, lágrimas corriendo. No sé qué sentí. Pasó tan rápido. Y después mi padre dijo que habíamos hecho lo correcto, que protegimos nuestro honor. Y quise creerle porque la alternativa era admitir que sois monstruos. Miguel se mantuvo desafiante más tiempo, aferrándose a las justificaciones familiares. Pero el agotamiento y el miedo también lo despojaron de ellas. Admitió que tuvo dudas, que pensó en advertir a Christine, pero la lealtad familiar ganó. Nos enseñan desde que nacemos que la familia lo es todo, que los de fuera no pueden entender que nuestro honor vale cualquier precio. ¿Y ahora?, preguntó Gordon, ¿valió la pena el precio? Miguel miró al suelo de hormigón. No lo sé, ya no sé nada. Luz fue más dura. La madre tenía acero en la columna, una verdadera creyente del código de honor retorcido de la familia, se negó a admitir culpa, insistiendo en que el asesinato de Christine estaba justificado, incluso era necesario. Las mujeres deben ser controladas, deben conocer su lugar. Su hija era arrogante, irrespetuosa, intentó corromper a mi hijo. Ella lo amaba, dijo Gordon en voz baja. Quería construir una vida con él. Quería destruir nuestras tradiciones familiares. Eso no puede permitirse. Norman apartó a Gordon tras la sesión con Luz. Esto no es sano para ti ni para ninguno de nosotros. Tenemos confesiones, lo tenemos todo grabado. ¿Cuál es el final? Aún no lo he decidido. Gordon. Mataron a Christine y no enfrentaron consecuencias. El sistema falló, la ley falló. La voz de Gordon seguía firme pero sus ojos estaban embrujados. Así que estoy creando consecuencias, entregando la justicia que el mundo no quiso dar. ¿A qué precio? A cualquier precio. Finalmente Gordon se sentó frente a Alberto, el joven que sostuvo el cuchillo, que apuñaló a Christine 26 veces mientras su familia aplaudía. Alberto parecía más pequeño ahora, disminuido, la confianza atractiva sustituida por terror.
¿Por qué? Preguntó Gordon simplemente. Mi padre. No, no las razones de tu padre, las tuyas. Tú empuñaste el cuchillo, la miraste a los ojos. ¿Por qué? Alberto guardó silencio largo rato, luego en un susurro roto. Porque tenía miedo. ¿De qué? De decepcionar a mi familia, de ser expulsado, de fallar al honor que me han inculcado desde que aprendía. Caminar, lágrimas corrían por el rostro de Alberto. La amaba, de verdad la amaba. Pero ese día, en el altar, al oír esos votos que mi padre dijo que eran irrespetuosos, sentí el peso de generaciones aplastándome y elegí mal, Dios me ayude, elegí mal. Asesinaste a la mujer que decías amar para complacer a tu padre. Sí, susurró Alberto, y nunca me lo perdonaré. Nunca. Gordon se recostó estudiando al joven que había destruido su vida. Una parte de él quiso sentir satisfacción por el derrumbe de Alberto, por su confesión y remordimiento, pero sobre todo se sentía vacío. ¿Sabes cuál fue la última palabra de Christine? Preguntó Gordon en voz baja. Alberto negó con la cabeza. ¿Por qué? Me miró sangrando por 26 puñaladas y preguntó por qué. No pude responderle. Aún no puedo. Porque no hay razón, ni justificación, ni honor que haga aceptable lo que hiciste. Lo sé. Me quitaste todo. Mi hija, mi futuro, mis nietos nunca existirán. Le quitaste sus sueños, su potencial, su vida, y luego volaste a casa y dejaste que la inmunidad diplomática te protegiera. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Preguntó Alberto con resignación. Gordon se levantó. Voy a darte lo que le diste a Christine. Justicia. Lo dejó solo y regresó arriba donde su equipo esperaba. Juan había abierto una botella de whisky y estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina en silencio. ¿Y ahora qué? Dijo Malcolm al fin. Gordon miró a sus antiguos compañeros, hombres que lo habían seguido en esta misión ilegal y moralmente cuestionable porque creían en la justicia cuando el sistema fallaba. Ahora decido qué aspecto tiene la justicia. Las confesiones son sólidas, dijo Preston. Podríamos filtrarlas, destruir su reputación, el prestigio de su familia. Todo lo que valoran no es suficiente, dijo Lester con frialdad. La reputación no devuelve a Christine, nada la devuelve. Dijo Gordon. Ese es el problema. No hay castigo que equilibre la balanza, pero hay rendición de cuentas, hay asegurarse de que nunca vuelvan a dañar a nadie. Juan se inclinó hacia adelante. ¿Sabes lo que voy a sugerir? Lo sé. Estas personas son depredadores. Han matado antes, matarían otra vez. Luz aún cree que no hicieron nada mal. Domingo lo ve como disciplina necesaria. Los hermanos están rotos ahora, pero dales tiempo, devuélvelos a su entorno y recaerán. Los tenemos confesiones. Tenemos el poder de terminar esto de forma permanente. Estás hablando de ejecución, dijo Norman en voz baja. Hablo de justicia real. No. De la versión legal higienizada que la inmunidad diplomática eludió, la que de verdad protege a la gente. La sala quedó en silencio. Gordon cerró los ojos viendo el rostro de Christine, oyendo su última palabra, sintiendo su sangre en las manos. Hay otra opción, dijo Preston. Lo hacemos público, liberamos las confesiones, las grabaciones, todo. Los destruimos en el tribunal de la opinión pública aunque no podamos hacerlo legalmente. ¿Y luego qué? Desafió Malcolm. Vuelven a casa, viven en su complejo, quizá con la reputación dañada, pero fundamentalmente iguales. Su inmunidad diplomática aún los protege. Siguen libres pero expuestos, argumentó Preston. Juan negó con la cabeza. La exposición sin consecuencias es solo ruido. Estas personas necesitan rendición de cuentas real. Gordon abrió los ojos. Le hice una promesa a Christine de que dejaría la vida de operaciones negras, que estaría presente y sería normal y seguro. Cumplí esa promesa durante 6 años y no importó. Aún así murió. El sistema en el que confié falló por completo. Así que, preguntó Juan, estoy harto de confiar en sistemas, de creer en protocolos diplomáticos y procesos legales que protegen monstruos. La voz de Gordon era acero. Pero tampoco soy un ejecutor, no me convertiré en lo que ellos son. ¿Entonces qué? Preguntó Lester. Gordon se levantó y fue a la ventana mirando al Mediterráneo. A lo lejos el barco aguardaba oscuro contra el agua más oscura. Una idea se había ido formando. Un plan que entregaría justicia sin convertirlo en asesino. Mandy me envió un mensaje antes de llevárnoslos. Preguntó si iba a matar a su familia. Le dije que enfrentarían la justicia. Gordon se volvió hacia su equipo. Así es como se ve. Los llevamos al barco, documentamos todo, sus confesiones, sus crímenes, todo. Luego lo enviamos a todas las organizaciones de noticias, grupos de derechos humanos, agencias gubernamentales que puedan importar. Destruimos
Su inmunidad diplomática mediante la exposición no es suficiente, insistió Lester, no he terminado. También nos aseguramos de que nunca puedan volver a dañar a nadie. El barco los lleva a algún lugar remoto, una isla, una instalación, donde vivirán el resto de sus vidas en aislamiento, sin protección diplomática, sin lujo, sin honor familiar, solo consecuencias. Consecuencias reales y permanentes. Eso sigue siendo secuestro, señaló Norman, sigue siendo detención ilegal. Sí, y no me importa. Asesinaron a Christine y caminaron libres. Esto es que no caminen libres. Malcolm asintió despacio. No es perfecto, pero es justicia. Preston se mostró escéptico, y si algún día los encuentran, los rescatan, esto se convierte en un incidente internacional. Que lo sea, dijo Gordon, que el mundo entero sepa lo que hicieron. Que todos vean que la inmunidad diplomática tiene límites, que algunos crímenes son tan monstruosos, tan inadmisibles, que las reglas normales no aplican. Juan estudió a Gordon un largo momento y luego asintió. De acuerdo, puedo trabajar con eso. Conozco un lugar, un antiguo sitio negro desmantelado, completamente fuera de registros. Tendrán comida, agua, refugio, sobrevivirán, pero no escaparán ni vivirán cómodos. ¿Y Alberto?, preguntó Lester, es el que sostuvo el cuchillo. La expresión de Gordon se endureció. Alberto recibe algo extra, un recordatorio. Cada día el resto de su vida va a vivir con lo que hizo, y me aseguraré de que nunca lo olvide. Durante las siguientes 24 horas prepararon todo. Preston compiló las confesiones en un archivo completo, añadiendo pruebas en vídeo, testimonios, el historial documentado de los crímenes de la familia Andrade. Creó un paquete de distribución que se liberaría simultáneamente a grandes medios, grupos de derechos humanos, el FBI, Interpol y todas las agencias gubernamentales relevantes. Norman examinó médicamente a cada prisionero documentando su estado. Pese a los interrogatorios, ninguno había sufrido daños graves. Gordon había cumplido su promesa de no convertirse en lo que ellos eran. Malcolm y Lester prepararon el barco para el transporte. El capitán, un exoficial naval curtido que trabajaba exclusivamente para la organización de Juan, no hizo preguntas. Simplemente trazó rumbo a las coordenadas que Juan le dio, en algún punto del Atlántico Sur. Una isla que no aparecía en mapas actuales. Gordon pasó sus últimas horas en la isla en la habitación con Alberto, no interrogando esta vez, solo hablando. Le habló de Christine, no de la mujer que Alberto había conocido, sino de la niña que Gordon recordaba, su infancia, sus sueños, la persona que fue antes de que la familia de Alberto la destruyera. Quiero que entiendas algo, dijo Gordon, cada día el resto de tu vida vas a despertarte y recordar lo que hiciste. Vas a vivir con el conocimiento de que asesinaste a alguien que dices amar, y no hay inmunidad diplomática que te proteja de eso. Lo sé, susurró Alberto, ya vivo con ello. Bien, porque ese es tu castigo, esa es tu justicia. No tendrás paz, no tendrás perdón, solo sobrevivirás con el peso de lo que hiciste. Al tercer día Preston activó el paquete de distribución. En horas la historia explotó en los medios globales. Las confesiones, los vídeos, las pruebas de los asesinatos por honor de la familia Andrade, todo se hizo público. Los medios se apresuraron a verificar la información. Los grupos de derechos humanos pidieron investigaciones. El gobierno sarabio, avergonzado por el escrutinio internacional, anunció que revisaba las credenciales diplomáticas de la familia. Gordon observó la cobertura desde el barco mientras navegaba al sur, los rostros de Domingo y Luz en todos los canales, sus crímenes expuestos, su reputación destruida. La inmunidad diplomática que los había protegido ahora era inútil. Eran criminales buscados internacionalmente. Misión cumplida, dijo Malcolm uniéndose a él en cubierta. Fase 1, corrigió Gordon. La fase 2 es asegurarnos de que nunca escapen a las consecuencias. La isla que Juan había elegido era perfecta, remota, autosuficiente, pero unescapable, una antigua estación de investigación abandonada décadas atrás. Tenía instalaciones básicas, pero ningún equipo de comunicación, ninguna embarcación, ninguna forma de salir. La tripulación dejó a la familia Andrade allí con suministros e instrucciones. Antes de irse Gordon los enfrentó una última vez. Domingo intentó mantener la dignidad pero ya estaba vacía. Luz estaba rota, comprendiendo al fin que su código de honor no significaba nada ante la rendición de cuentas real. Los hermanos parecían perdidos, su visión del mundo destrozada, y Alberto parecía simplemente atormentado. Vivirán aquí el resto de sus vidas, les dijo Gordon. Tendrán comida, refugio, lo básico para sobrevivir, pero nunca se irán. Nunca volverán a ver su antigua vida.
cada día se despertarán y enfrentarán lo que hicieron. Esa es su sentencia. Esto es ilegal, dijo. Domingo débilmente. Cuando nos encuentren, no los encontrarán, y aunque lo hicieran, el mundo entero sabe lo que hicieron. No queda inmunidad diplomática que los salve. Son criminales y serán tratados como tales. Mientras el barco se alejaba, Gordon observó la isla encogerse en la distancia. 5 personas en una playa, varadas con sus crímenes y sus consecuencias. Juan apareció a su lado. ¿Cómo te sientes? Gordon lo pensó. No se sentía victorioso ni satisfecho. Christine seguía ausente y nada. Cambiaría eso, pero sentía algo más, una sensación de cierre, de haber hecho lo que debía hacerse cuando todos los sistemas oficiales habían fallado. Siento que cumplí mi promesa, dijo al fin, no la de ser normal y seguro, sino la que hice en su funeral, que tendría justicia. No es justicia legal, no, pero es real, y a veces eso es lo que importa. El barco navegó de regreso hacia la civilización. Los archivos filtrados por Preston siguieron dominando las noticias internacionales. Se abrieron investigaciones. El gobierno sarabio revocó las credenciales diplomáticas de la familia Andrade de manera póstuma, declarándolos oficialmente criminales. Mandy Andrade, aún en Sarabia, dio una rueda de prensa confirmando todo lo de los documentos filtrados y anunció que solicitaba asilo en Estados Unidos. Cuando Gordon regresó a Virginia 2 semanas después, encontró su casa tal como la había dejado. La habitación de Christine sin cambios, sus fotos aún en la mesilla, pero algo era distinto. Había cruzado una línea, hecho cosas que no podían deshacerse. Su equipo se había dispersado. Malcolm volvió a su negocio legal, Lester a su mina, Preston a su consultoría, Norman a su clínica. Juan simplemente desapareció como siempre. Acordaron no hablar nunca de lo que hicieron. Dejarlo enterrado como tantas otras operaciones negras. Pero Gordon sabía la verdad. Se había convertido en aquello que juró dejar atrás. Un hombre que opera fuera de la ley y entrega justicia mediante la fuerza y el miedo. Y aunque parte de él se arrepentía, otra parte no sentía ningún remordimiento. Los asesinos de Christine habían enfrentado consecuencias, reales, permanentes, ineludibles. Vivirían el resto de sus vidas sabiendo lo que hicieron, despojados de poder, inmunidad y privilegio, y cada día que despertaran en esa isla sería un recordatorio de que algunos crímenes exigen respuestas incluso cuando la ley falla. Gordon tomó la fotografía de Christine con 10 años sosteniendo su pez. Lo hice, le dijo en voz baja a su rostro sonriente, no de la forma que quería ni como debía haber sido, pero me aseguré de que pagaran. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Gracias, ella está en paz ahora, lo estoy yo también. Mandy. De algún modo había conseguido su número. Gordon sonrió levemente. Al menos un miembro de esa familia había escapado del ciclo y elegido otro camino. Borró el mensaje, destruyó el teléfono desechable y fue a su garaje. Las motocicletas esperaban, proyectos a medio terminar de antes de que su mundo se derrumbara. Tomó las herramientas y se puso a trabajar. La vida continuaría, el dolor no desaparecería. Pero había hecho lo que se propuso. La muerte de Christine no había sido en vano. Sus asesinos no escaparon. Y aunque el método fuera cuestionable, el resultado era cierto. Justicia entregada fuera de un sistema que había fallado por completo. Gordon trabajó hasta bien entrada la noche reconstruyendo motores e intentando reconstruirse a sí mismo. La vida de operaciones negras lo había arrastrado una última vez, pero ya estaba hecho, terminado. Eso esperaba, aunque en el fondo, en la parte de él que había planeado y ejecutado el secuestro de 5 personas de un recinto diplomático cruzando fronteras y quebrantando docenas de leyes, sabía la verdad. Una vez cruzas ciertas líneas nunca puedes volver del todo, solo aprendes a vivir con lo que te has convertido, y Gordon podía vivir con ello, porque cada vez que dudaba, cada vez que se preguntaba si había hecho lo correcto, recordaba la última palabra de Christine, porque ahora tenía su respuesta, ahora tenía su justicia, y eso tendría que ser suficiente. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal, eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla. Y nos vemos.